Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por darnos tu palabra. Te ruego que me uses para poder exponerla con claridad, con sencillez. Y te ruego que tu Espíritu Santo pueda usarme en esta noche, Señor, para impartir con amor a los hermanos, pero también con verdad y con celo la preciosa palabra de nuestro Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia, hermanos, enseña y nos enfatiza que cuando creímos en Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador, fuimos salvos. Y fuimos salvos, hermanos, para siempre. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que la salvación es un acto presente, no es un acto futuro. Es decir, es algo que ya tenemos. La Biblia dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. 1 Juan 5, 11 y 12. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tiempo presente, ¿verdad? No dice tendrá, a ver si logra. Dice tiene la vida y no vendrá. Bueno, estoy confundiendo el pasaje, ¿no? Dice tiene vida eterna. Hay otro pasaje en donde nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 1, si mal no recuerdo. No hay ninguna condenación ya para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesucristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La palabra vida eterna, hermanos, nos habla de la salvación, pero más, como explicaba un miércoles, más que una cantidad de vida, nos habla de una calidad de vida que Dios nos da, nos otorga a través de creer en Jesucristo. La salvación es un acto presente, no ha sido un acto pasado. Es cierto que Cristo murió por nosotros, pero la salvación en el creyente se manifiesta en el presente, lo que está haciendo hoy, no lo que hizo en el pasado. La obra de Cristo fue pasada para otorgarnos una salvación que estamos disfrutando, que estamos anhelando en el presente, que ya la aseguramos, pero que se va a consumar cuando estemos en la presencia del Señor, ya sea a través del arrebatamiento o también sea además del arrebatamiento, sea a través de la muerte. Los únicos dos medios que puede uno llegar a la presencia del Señor es morir, o si no morimos, estamos y vamos a ser parte del arrebatamiento, entonces estaremos para siempre con el Señor en el cielo, nos dice la palabra de Dios. Así que cuando fuimos salvos, hermanos, Dios nos ha salvado para siempre. Y no hay duda, puesto que la palabra de Dios lo declara. Nuestros escritos, hermanos, o el escrito que Dios nos ha dado a los cristianos para asegurarnos, para darnos a conocer su voluntad, para revelarnos el deseo y el corazón de Dios, es la palabra de Dios, es la Biblia. Los cristianos no acudimos a los antiguos escritos de fulano de tal, o aquellos escritos que redactaron aquellos buenos cristianos o aquellos fundadores de determinada religión o iglesia o grupo religioso. No nos interesa saber qué escribieron o qué interpretaron ellos de la palabra de Dios. Nos interesa saber qué dice la palabra de Dios. Aún los mismos judíos, hermanos, tienen escritos que interpretan el Antiguo Testamento. No nos interesa saber eso, nos interesa tener la palabra de Dios, lo que Dios nos ha confiado, e interpretar directamente la palabra de Dios a través de la tercera persona de la bendita Trinidad, que es el Espíritu Santo. Así que no tenemos duda, hermanos, de que la palabra de Dios declara la seguridad del cristiano. Esa seguridad que debemos tener siempre presente, hermanos, porque en Cristo estamos seguros. No hay mayor seguridad y certeza en una persona, en un creyente, que la seguridad de salvación.
Esa es una de las seguridades y de las certezas de las cuales tenemos que estar más claramente enfatizados y enfocados en la vida cristiana. Si hay algo seguro en este mundo, hermanos, es la salvación en Cristo. Más que la vida, porque la vida la podemos perder. Más que nuestro propio nombre personal, porque nos podemos cambiar de nombre. Más de nuestra misma residencia en la cual estamos habitando, porque podemos cambiar de domicilio o podemos cambiar de estado, podemos cambiar de país. La salvación es lo más seguro, porque en donde quiera que nos encontremos y en donde quiera que nos hallemos, quien quiera que seamos y al lugar donde vayamos, la salvación la vamos a tener, porque Cristo es el quien la resguarda. Así que estamos seguros en Cristo. Aunque en la vida del cristiano, hermanos, en un momento dado vienen dudas y vienen cuestionamientos a nuestra propia mente respecto a nuestra salvación, no significa que no tengamos la vida eterna asegurada o que hayamos dejado de ser cristianos, porque no se puede dejar de ser cristiano. No podemos perder la salvación. De acuerdo a la palabra de Dios. Si un cristiano se pierde, que no sabemos si algún cristiano se ha perdido en el infierno, porque nadie ha ido a ese lugar y ha regresado para decirnos, porque está establecido para los hombres, dice la Escritura, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero a lo que me refiero, hermanos, es que si una persona que dijo ser cristiana, hija de Dios, una persona, y después se perdió en el mundo, allá se quedó, lo más probable y lo seguro es que no haya sido salva. Porque la Biblia dice que los cristianos no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que a vida eterna permanecemos. Y permanecemos en la vida cristiana no por nuestros propios esfuerzos y no por nuestros propios méritos, porque no los tenemos, los méritos. Y no por nuestros propios esfuerzos, porque no nos esforzamos para guardar la salvación. Si no nos esforzamos para muchas cosas, menos para poder retener la salvación. No depende de nosotros. Depende de Jesús, del Señor Jesucristo. En algún momento, hermanos, de nuestra debilidad en cuanto a nuestra relación con Dios, todo cristiano ha llegado a cuestionar si realmente ha sido salvo cuando creyó en Cristo. Eso pasa. Es decir, eso sucede en un momento dado en nuestra vida, pero conforme nos vamos apropiando más de las promesas divinas y conforme nos vamos acercando y viviendo más de cerca la vida cristiana, conociendo más a nuestro Dios y nuestro Salvador, conociendo más la palabra del Señor, esos pensamientos con el paso del tiempo ya son obsoletos, ya no son parte de nosotros, porque la seguridad eterna de la salvación ya es suficientemente arraigada en el cristiano como para dudar si realmente hemos sido salvos o no. Amén, hermano. Yo me cuestionaba mucho si realmente era salvo. Siendo un adolescente, cuando yo había aceptado a Cristo con mi mamá, después yo lo confirmé yo solo en alguna noche cuando tenía la misma edad, me imagino, no recuerdo bien. Pero pasó el tiempo y en mi adolescencia y en mi juventud yo cuestionaba si realmente yo había sido salvo y tenía dudas de mi salvación. Pero Dios fue disipando todo ello. Y conforme uno va creciendo y madurando en la fe, uno se da cuenta que eso ya quedó atrás, el dudar si somos o no somos salvos. Porque Dios nos va asegurando cada vez que vamos avanzando en la vida cristiana. La seguridad eterna de salvación, hermanos, del cristiano, es una obra que está garantizada por el don de Dios, la salvación. Una vez que recibimos ese regalo, hermanos, ese presente, esa dádiva de parte de Dios, es para siempre. Dios no puede quitarnos la salvación. Dios no puede decir, ya te di la salvación, pero me arrepiento, ¿verdad? Ya te condeno porque eres un vil pecador. Es que seguimos siendo pecadores. Continuamos teniendo naturaleza pecaminosa y continuamos en pecado, pero ahora somos pecadores redimidos, comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Y una vez que creímos y le abrimos nuestro ser entero a Cristo Jesús como nuestro Salvador, le aceptamos, creímos en Él, confiamos en la obra redentora que llevó a cabo en el Calvario, entonces fuimos convertidos en hijos de Dios. Fuimos justificados.
Fuimos adoptados hijos de Dios. Fuimos rescatados de la condenación. Fuimos comprados por la sangre de Cristo y nos liberó de las garras del pecado. Fuimos también perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Fuimos nacidos de nuevo por la obra del nuevo nacimiento que la lleva a cabo y la llevó a cabo el Espíritu de Dios. Fuimos reconciliados con Dios porque nuestro pecado nos había separado de Dios. Y Cristo nos reconcilió con el Padre cuando creímos en Él. Todo eso, hermano, tiene que ver con la obra de Cristo que llevó a cabo en esa vil cruz. Y la salvación nos las ha dado para siempre. No la podemos perder. Ni el cristiano se puede perder. El concepto de la seguridad eterna de salvación, hermanos, enfatiza la actividad de Dios en garantizar la posesión eterna del don de la gracia que nos ha dado. Usted y yo nos convertimos a Cristo, hermanos. Y si realmente usted y yo fuimos genuinos en nuestra conversión, no nos vamos a perder. No nos vamos a perder, hermanos. ¿No le entusiasma eso? Si no nos entusiasma eso, hermano, ¿qué nos puede entusiasmar en esta vida? Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha rescatado. Miren, hermano, solamente usted y yo y Dios. Usted sabe de usted, yo sé de mí. ¿De dónde Dios nos rescató? Hay quienes dicen, yo vivía una vida así, de perdición, en drogas. Yo toqué fondo en esta vida y gloria al Señor porque Dios me levantó. Gloria al Señor, hermano. Pero a veces uno dice, es que yo no probé las drogas, yo ni siquiera fumé, yo ni siquiera tenía una gota de alcohol en mi cuerpo. Yo no anduve de mujeriego, yo no fui promiscuo, yo no anduve en los bares ni en los antros, yo no anduve maldiciendo y yo fui salvo porque nací en un hogar cristiano. Pues gloria al Señor también, hermanos, porque no sabemos a dónde nos hubiéramos hundido si no hubiéramos conocido a Cristo también. Tanto uno de donde Dios lo rescató de la perdición, como aquellos que no conocimos el mundo, como otros lo conocieron. Gracias a Dios, porque solamente Dios sabe cómo fuimos salvos, porque Dios nos previno. Quizá pudimos llegar más bajo que otros. Y Dios fue bueno colocándonos en un hogar cristiano con padres creyentes para que conociéramos oportunamente el Evangelio de Cristo. Y ese es el don de Dios. La actividad de Dios, hermanos, garantiza la posesión eterna del don de la gracia. Y esto tiene que ver, hermanos, con aquellos que el Espíritu Santo regenera. Y la veracidad no se funda en las emociones o en las experiencias. La veracidad de la seguridad de salvación, hermano, no está fundada sobre emociones o por lo que me dijeron o lo que te dije, sino está fundada en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué la salvación del creyente, hermanos, es segura y no se pierde? Número uno, porque es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es un don. En Romanos capítulo 6, versículo 23, conocemos el pasaje, Romanos 6, 23. ¿Qué dice, hermano? Romanos 6, 23, de memoria. ¿No? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es una dádiva, es un regalo. Y Efesios capítulo 2, versículo 8, de la misma manera nos expresa el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dádiva, don, presente y regalo, es lo mismo. Así que la salvación es un don, hermanos, es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo, y como es un regalo, lo que regala ya no se quita. Bueno, ese no es el argumento por el cual no perdemos la salvación, ¿verdad? Ese es un razonamiento humano. A lo que voy, hermanos, es que como regalo Dios lo da, y la Biblia nos dice, hermanos, que los dones o los regalos que Dios da, las dádivas, son irrevocables. Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Los dones de Dios, las dádivas de Dios, incluyendo la salvación como un don, es algo irrevocable, dice la Biblia. ¿Qué es irrevocable, hermanos? La palabra irrevocable aquí en este versículo es una palabra medio complicado de mencionarla en su idioma original. Ametameletos, esa es la palabra. Ametameletos, que se tradujo del término irrevocables, que se tradujo como irrevocable. Y el término ametameletos significa sencillamente sin arrepentimiento. Entonces, la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, y como don de Dios es algo irrevocable. Es decir, ya Dios no se arrepiente de haberlo dado, lo sostiene. Porque la salvación es segura y es eterna y no se pierde, hermanos, porque es un don de Dios. Y los dones de Dios son irrevocables. ¿Qué quiere decir irrevocable? Que no se puede revocar o no se puede anular. Dios la dio y ya no se arrepiente de habernoslo dado. Al contrario, Él se alegra y Él se goza cuando alguien se arrepiente y viene a Cristo. No nada más cuando viene a Cristo, cuando se arrepiente la persona realmente de corazón y viene a la cruz de Cristo, Dios le salva. Hay muchos que reciben a Cristo, pero pocos son salvos. Porque no solamente el hecho de recibir a Cristo ya nos va a dar la salvación. Es que ya recibí a Cristo, pero sigues viviendo igual, entonces no fuiste salvo. Porque cuando recibiste a Cristo, según tú, quizás lo pudo haber hecho esa persona por emoción. O porque alguien lo obligó y le levantó el codo en la iglesia para que levantaran la mano. Nunca haga eso, hermano. Yo he visto aquí a personas, en algunos casos, cuando vienen visitas, le levantan la mano y le vienen el codo. Y eso no es correcto. Esa es labor, quien nos va a levantar el codo, hermano, es labor del Espíritu Santo. No hay que forzar a la persona, porque luego viene confusión más adelante. Cree uno que realmente fueron salvos, hicieron una oración, pero lo hicieron sin saber, sin conciencia, sin deseo, sin anhelo, sin arrepentimiento, sin contrición de pecado, sin humillación ante Dios, sino porque fueron impulsados por la persona y no fueron movidos por el Espíritu de Dios. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios sea quien haga la obra desde el comienzo. El que comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice la Escritura. Así porque la salvación es segura, hermano. La salvación del cristiano es segura y no se pierde, porque es un don de Dios. Y Dios, cuando da algo, ya no revoca su don. Somos salvos para siempre. Hay buenos cristianos y hay malos cristianos. Y hay gente que se dice ser cristiana y no es cristiana. Y hay gente que no se dice ser, que se dice ser no cristiana, pero no se dieron cuenta que ya son salvos. Mire, hermano, yo creo que entre los católicos y los testigos de Jehová y entre otras iglesias, hay gente que ya aceptaron a Cristo, pero no se han dado cuenta. Sin saberlo, ellos ya creyeron en su corazón en Jesucristo como su Dios y su Salvador, pero están envueltos en el círculo religioso, están envueltos en la religión y en su círculo que siempre se han desenvuelto con una religión o una interpretación de la Biblia de acuerdo al ser humano. Y ahí están. Posteriormente se dan cuenta y tienen que salir porque el Espíritu de Dios los tiene que mover de allí. Pero bueno, ¿por qué la salvación es segura? Porque es un don de Dios, hermano. Y los dones de Dios son irrevocables, amén. Número 2, porque es una promesa divina. ¿Qué dice Juan 3:16? Lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel, hay una promesa, para que toda aquella persona que crea en Cristo no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad? Hay una promesa de parte de Dios. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, y aquí viene la promesa, sino para que el mundo sea salvo por él. Promesa de Dios el Padre. Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31. Dice la Biblia, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerdan de la situación que estaba de aquel carcelero, verdad, que se iba a quitar la vida? Y Pablo dijo, hey, no te pagas, aquí estamos, no te hagas daño. ¿Y sabe qué dijo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe por qué le preguntó el carcelero? Porque ya había escuchado el mensaje. Pablo y Silas seguramente le predicaron, su compañero.
Y solamente necesitó un impulso. Y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios te promete la vida eterna, la salvación. Cree en Él nada más. Cree y sé salvo. No le dijo Pablo, vete a una iglesia y métete a la sinagoga y te van a enseñar. No. No le dijo, vete y afíliate a una religión de aquí de tu pueblo, ¿verdad? Esos ahí te van a confundir, pero por lo menos vas a creer que... No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay una promesa de Dios. Juan 5:24, ya lo mencionaba, de cierto os digo, dijo Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hay una promesa. ¿Por qué la salvación es segura, hermanos, si no se pierde? Porque es una promesa divina. Y lo que Dios promete, hermanos, lo cumple a cabalidad. Amén. Él no es hombre para arrepentirse o para mentir. Números 23:19 nos dice en la Biblia lo siguiente. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. Dice, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Una pregunta retórica, ¿verdad? No es para contestarla en voz alta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo va a ejecutar. Número 3. ¿Por qué la salvación del cristiano, hermanos, es segura y no se pierde? Número 3, porque su poder, el poder del Señor lo garantiza. El poder del Señor lo garantiza. Vamos al pasaje de Judas que leímos al comienzo para introducir el tema. Judas 24:25. Dice, Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos. Aquí dice guardaros. Dice, para guardarnos sin caída. Y además de guardarnos, dice, presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso, dice, vamos a dar gloria y honra a aquel que es poderoso para mantenernos y guardarnos, salvaguardarnos sin caer y presentarnos ante su gloria sin mancha. Él lo puede. Su poder lo garantiza, hermano. Él es poderoso para hacer eso, amén. Él es poderoso para trabajar en nuestra naturaleza. En Juan capítulo 10, versículo 28 también nos dicen las palabras siguientes. Juan capítulo 10, verso 28, dice, yo les doy vida eterna, dijo Cristo, y no perecerán jamás. Y luego dijo, expresó, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque el Padre que me las dio, dice, es mayor que todos. Y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios es poderoso, hermanos, para sostenernos en el camino correcto. Amén. Por eso el escritor de Hebreos expresó en Hebreos 11:39, creo que es eso, ahorita lo vamos a ver más adelante, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no, porque nos guarda el Señor. Amén, hermano. Nos preserva. Su poder lo garantiza. La salvación eterna, hermanos, o la seguridad eterna de salvación, no la perdemos, la tenemos total y completa, porque el sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos, ha sido una obra completa y suficiente. ¿Qué significa suficiente? Que no hay que añadirle más. Es suficiente. Con lo que Él hizo, ya no hay más que añadirle, ni mantenerla, ni cubrirle, porque fue suficiente. Hebreos capítulo 7, verso 27. Hebreos 7, 27. Un interesante pasaje. Hebreos 7, 27 dice en la Biblia, Hebreos 7, 27, dice desde el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, hablando de Cristo, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, habla de los humanos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, habla de Cristo ahora, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice el escritor de Hebreos que cuando Cristo se ofreció a sí mismo, fue un sacrificio perfecto y completo. Cuando se ofrecía un animalito, hermanos, como la ley lo estipulaba, ¿cuántas ocasiones tenían que ofrecer sacrificios?
y holocaustos. Los judíos. Todos los días. Todos los días se estaban sacrificando. ¿Por qué? Porque el animalito no era perfecto. El corderito no era perfecto. Dios dijo, vas a traerlo en la perfección que puedas encontrarlo, que no tenga manchas, que no esté cojo, que no tenga una pierna quebrada, que no tenga un ojo salido, que no ande chillando. Va a ser prácticamente perfecto, pero es un animal, hermano. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo expresó Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo, cuando le buscó para que le bautizara. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal sumo sacerdote, dijo el escritor de Hebreos, nos ha convenido. No nos convenía aquel sumo sacerdote que cuando iba al templo o al tabernáculo tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo para redimir sus pecados, absolver sus pecados propios y luego los del pueblo. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote, dice, que no tiene necesidad cada día como aquellos humanos. Dice, porque eso lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que el sacrificio de Cristo, hermanos, en la cruz ha sido completo y suficiente. Una sola vez tuvo que morir Cristo, no muchas veces, porque fue suficiente su muerte. Al ser una muerte de uno perfecto, hermanos, se realizó entonces un sacrificio perfecto y suficiente, de manera que la muerte del Señor Jesús, hermanos, es suficiente para quitar los pecados y asegurarnos la vida eterna. Hebreos 9:23. Hebreos 9:23 dice en la Biblia así, Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, dice, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, ahí fue donde entró Jesucristo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo a Cristo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y posteriormente de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda ocasión, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Se da cuenta, hermano? La muerte de Cristo ha sido suficiente y completa. Decir que la salvación se pierde o que el cristiano se pierde, puede dejar, hermanos, o que puede dejar de ser salvo, es menospreciar la obra de redención que Cristo llevó en la cruz. Y es menospreciar el sacrificio completo, como dice la Escritura, y de una vez y para siempre, para otorgar la salvación a todo aquel que cree. ¿Verdad? Número 5, tengo 27 puntos. Número 5, ¿por qué la seguridad, la salvación es segura, hermanos, en Cristo? Por la intercesión eficaz de Cristo ante el Padre. Por la intercesión eficaz de Cristo ante Dios el Padre. Hebreos 7:25 dice, por lo cual debe también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre. ¿Quién vive siempre, hermano? Jesús, para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Pues por nosotros, los que nos acercamos a Cristo para ser salvos. Así que Él vive para siempre para interceder por nosotros, hermano. ¿Por qué no perdemos la salvación y por qué el cristiano no se pierde? Porque la intercesión de Cristo es eficaz ante el Padre. Es decir, Él intercede, hermanos, Jesucristo intercede y hace real la salvación para siempre. Dijo Pablo, salvar perpetuamente. Romanos 8:24, por favor, Romanos 8:34. Romanos 8:34. Dijo Pablo lo siguiente, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación,
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y conocemos el pasaje. ¿Quién nos podrá? Nadie, hermano. Nadie. Así que la intercesión eficaz de Cristo ante el Padre, hermanos, es suficiente para mantenernos salvos y mantener la salvación. Él intercede perpetuamente. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Él intercede. Cuando hay alguien abogando por nosotros, hermanos, tenemos la seguridad. Y es Cristo quien intercede con el Padre. Hey, yo morí por él. O por ella, dice Cristo. Sí, pero mira, cometió pecado. Sí, pero yo morí por él. Él me va a pedir perdón. Va a confesar el pecado. Y mi muerte en la cruz ha sido suficiente. Y al rato que confiese su pecado, en ese momento, yo le voy a perdonar. Así que no va a perder la afinidad y la relación que hemos comenzado hace tiempo atrás, dijo Cristo. Él intercede por nosotros. Es que es humano, es que es necio, es testarudo, el que está en la tierra tiene naturaleza pecaminosa, no se cansan de pecar, pero algún día estarán con nosotros. Yo pagué el precio de su pecado, ya fueron salvos, son nuestros hijos, ya el nombre de él, de ella, de fulano de tal, ya está escrito en el libro de la vida. Ok, dice el Padre, está bien. Tú diste tu vida por él, sí, yo pagué el precio de su alma. No hay problema, dice el Padre. Él está intercediendo por nosotros. Número 4. ¿Por qué la salvación es segura y no se pierde? Por la confesión del creyente ante Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ya lo conocemos. ¿Qué dice, hermano? Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si se da el caso de que cometiste un pecado, dice Juan, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que al pecar, hermanos, nos confesamos a Dios y recibimos la absolución y la limpieza de los pecados cometidos. Usted se da cuenta, hermanos, que usted ya es salvo, usted ya es salva, y usted comete pecado, usted viene con el pastor y se confiesa. ¿Verdad que no? No, yo no quiero saber sus pecados, ni usted quiere saber los míos. ¿Verdad? No estamos interesados en ello. Ni yo estoy interesado en los pecados de nadie. Un día un hermano quería confesarse conmigo. No, hermano, sáquese. No. No, vaya a su casa, arrodíllese, ¿verdad? Y confiésese al Señor. Dígale a él sus pecados. No me los diga a mí, hermano. A mí me va a dar pena escuchar lo que te está haciendo mal, ¿verdad? Más pena le va a dar a uno que la pena ajena, ¿no? Que le llaman. Yo no sé cómo aguantan los curas, ¿verdad? Poder aguantar, pero tiene que haber una actitud de chisme muy alto, ¿verdad? Para poder querer enterarse de la vida de los demás. Bueno, por la confesión del cristiano, ¿no? Nos confesamos ante Dios y entonces Dios nos absuelve. No tenemos permiso para pecar, ¿verdad que no, hermano? No. Aquí no es como la iglesia católica que vende indulgencias, ¿verdad? Permiso para pecar, en otras palabras. No. No, Dios dice, no peques. Vete, ¿qué le dijo Cristo a aquel hombre? Vete y no peques más. O le firmó una indulgencia, vete, ¿verdad? Y aquí te voy a dar un permiso para que cometas ciertos pecadillos ahí nomás. Ya cuando veas que es algo ya más fuerte, entonces vienes y ya te voy a limpiar yo. No. No tenemos permiso para pecar. Pero si llegamos a pecar, dice la Escritura, pues abogado tenemos para con el Padre. Hay que ir en confesión con Él. Aún siendo pecadores, hermanos, el pecado no tiene potestad ni señorío sobre el regenerado para arrebatar o anular la salvación, pues no existe nada que pueda hacerlo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ya leímos el pasaje de Romanos 8:34, nada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Abraham pecó, David pecó, Salomón pecó, Gedeón pecó, Jefté pecó, Adán y Eva pecaron, y aún el mismo ladrón en la cruz. Pero la confesión los llevó al arrepentimiento, o el arrepentimiento los llevó a la confesión y fueron perdonados. Y número 7, y aquí termino. ¿Por qué la salvación es segura, hermanos? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Amén.
Dios nos selló, creímos en Cristo y vino el Espíritu de Dios y nos puso una marca. Y esa marca, hermanos, es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Efesios capítulo 1, versículo 13, y que aquí termino. Efesios 1:13. Dice la Biblia lo siguiente, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos sido sellados, hermanos, y es una garantía el sello. Amén. Creímos, escuchamos el Evangelio de Cristo y creímos. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello, hermanos, es las arras, dice la Biblia. ¿Qué son las arras? ¿Qué son las arras? ¿Cuándo se utilizan las arras? ¿En qué? En las bodas, ¿verdad? Se utilizan las arras. Son las moneditas que se dan. Todo lo que se hace en la boda es una ceremonia. Todo es simbólico, ¿no? Como una ceremonia todo es simbólico. Las arras es un símbolo de seguridad. Cuando uno se está casando, ¿verdad? Llega el de la corte, ¿verdad? El compañero, y le da las arras al novio, y el novio le va soltando las moneditas a la novia, y ese es un símbolo, ¿verdad? Y uno está expresando, pues no nos va a faltar nada. Aunque comamos leche y galletas, ¿verdad? De cena, pero algo va a haber, ¿verdad? Y a lo mejor no vamos a comer un bistec en algún momento, pero vamos a comer chicharitos. Y a lo mejor no va a haber un día huevos, pero pues vamos a tener una gallina, ¿verdad? Que nos va a dar huevos después. Pero algo va a haber. Algo va a haber, ¿verdad? Tortillitas o frijolitos o chicharroncito o hasta carne asada algún día, ¿verdad? Pero algo va a haber. El sello del Espíritu Santo en el creyente es las arras, es decir, es la garantía de la salvación. Es lo que dice la Escritura. Así que al creer en Dios, hermanos, al creer en Cristo, Dios nos selló con su Espíritu Santo para garantizarnos la entrada a esa herencia celestial. Dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión que hemos adquirido, hermanos, en Cristo para la alabanza de su gloria. ¿Sabe que tenemos una herencia en el cielo? Y la Biblia dice es una posesión. Algún día vas a adquirir tu posesión. Mientras tanto, estés en la tierra, tienes un sello, una marca, dice el Espíritu de Dios en tu vida, en tu corazón, que eso te garantiza que eres hijo de Dios. ¿Sabe qué es otra garantía, hermanos, de que realmente hemos sido salvos? Que cuando hacemos algo malo o pecamos, no estamos tranquilos, ¿verdad? No estamos. No podemos estar tranquilos. Es el Espíritu de Dios que está obrando en nosotros. Él es el que vino a nuestro interior y nos selló. Y cuando estamos desviados del camino, pues entonces Él nos recuerda, regrésate. ¿Se acuerdan del hijo pródigo, hermano? Él se fue de su casa. ¿Era un bastardo? No, era un hijo. Por eso regresó, porque era hijo. Si hubiera sido el hijo de la vecina, ¿verdad? Que es como el hijo de una mujer ramera que se había encontrado por ahí el Señor, pues ¿para qué hubiera regresado? Pero era un hijo real, no era ni adoptado, era su hijo, por eso regresó. ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi propio padre? Porque era un hijo, regresó. Hay cristianos, hermanos, no voy a hablar de eso porque eso ya sería otro tema, pero hay cristianos genuinos y sinceros que en algún momento algo sucede y pueden llegar a enfriarse en su fe. Y por ahí se van, se alejan un poco de Dios. Pero regresan. Regresan. ¿Por qué? Porque son hijos, es una marca de que realmente han sido hijos. Porque ha sido el Espíritu de Dios quien les ha puesto en su corazón un remordimiento, vamos a decirlo así. Viene el Espíritu de Dios y les redarguye de pecado. ¿Quién de ustedes dijo Cristo me redarguye de pecado? Dijo a los fariseos, nadie. Pero ustedes sí. Tienen que arrepentirse de sus pecados, pero a mí nadie me redarguye. Él era Dios y es Dios. Así que nos redarguye el Espíritu Santo y nos hace corregir la ruta de la cual nos hemos salido. Y regresamos porque realmente hemos sido salvos. Amén. Así que la salvación que Dios nos da cuando una persona fue sincera
en su decisión por Cristo, en su creer, hermanos, no va a perder la salvación, ni se va a perder. Es una garantía divina. Claro, si una persona se fue al mundo, ya no regresó y anda peor que como supuestamente recibió a Cristo antes, bueno, es que realmente no fue salva. No fue salva. Hay que arrepentirse. Pero los que realmente fueron genuinos y sinceros van a tratar de permanecer ahí porque la labor del Espíritu de Dios va a ser fuerte para mantenerlos en el camino correcto. Amén. Que Dios nos libre, hermanos, de desviarnos un día del camino de Dios. Amén. Que Dios nos mantenga siempre en su redil, en su rebaño. Y eso es labor de Él. Usted y yo tenemos que estar bien con Dios, leer nuestra Biblia, orar todos los días, tratar de compartir el Evangelio a los perdidos, no faltar a la iglesia. Yo esperaba que después de la escuela dominical, los hermanos que no ven en la tarde vinieran, pero no hay respuesta. Pero ustedes, hermanos, no dejen de venir a la casa de Dios. Que Dios nos mantenga listos, que Dios nos mantenga fuertes, que Dios nos sostenga en sus caminos y nos mantenga fortalecidos en el camino del Señor. Y Dios va a hacer muchas cosas con nosotros. Amén. Este grupito va a crecer después cuando maduremos. Tenemos que madurar primero, hermanos, para mantener la unidad. Tenemos que madurar primero para mantenernos fuertes y en fuego en el Señor. Tenemos que crecer en madurez para mantener y hacer la obra del Señor. Y no desviarnos a ningún camino. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y terminamos con oración, cantando.